desa cantera de La Salvaje surden bandes como The Fem. Con ella empezaban las celebraciones del último aniversario de esta sala donde las relaciones culturales, musicales y personales entellacíanse creando comunidad. The Fem defínese como una banda de dream pop en busca de la su propia escena. Que te determinan. Na, 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 na. Na, 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 na. Desearía no querer saberlo. Pero tus manos me seducen con un solo gesto. No, 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 no. No, 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 no. No soy un dios efímero. No estoy en un templo ni en su prospección. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The Fem, que sois Álvaro, Mishi, Celia y nos falta Toni Tamargo, que no está hoy venís en formato trío. Antes hablábamos con Marcos y con David de esa despedida, ¿no?, de La Salvaje, que está durando un año, y precisamente vosotros, no sé si fuisteis los primeros o de los primeros, ¿no?, de actuar dentro de la programación. Celia, que además tú fuiste camarera y estáis en Lacre, ¿no?, con lo cual supongo que os prestaría especialmente, ¿no?, a abrir ahí la despedida de La Salvaje. Pues sí, la verdad es que es como un regalo de cierre, ¿no? Porque yo he pasado aquí como 10 años. Es como si hubiera hecho familia desde que llegué. Y claro, pues formar parte de esto, poder grabar y que quede pues un documento visual es increíble, es genial. ¿Y qué puede suponer el cierre de un sitio como La Salvaje para vosotros como grupo y como público también, ¿no?, de la escena así obetense? Pues una gran pérdida. Es un palo, tanto para nosotros como para la ciudad, ¿no?, a nivel cultural. Un espacio donde puedan grupos de nivel underground cubrirse y tocar. Faltan salas en las que el alquiler sea muy alto, en unas condiciones muy abusivas para que pueda la gente que está empezando. Claro. Y ya que no está empezando también. Eso como grupo, pero luego también, como decía Mar, como público. Como público, ¿no? también perdemos muchas oportunidades y muchos conciertos. Claro, de ver y de estar. Y conocer. Porque además, Misi, tú trabajas además en La Lata, ¿no? Yo trabajo en La Lata y sí, vemos la situación a diario, que es complicado gestionarlo y promocionar un evento ahora. Contarnos un poquitín cómo arranca este cuarteto, entonces, aunque hoy estéis en formato trío, pero cómo arranca The Fem, ¿cuándo empieza todo el proyecto? Pues el proyecto comenzó en 2020. La formación era Toni y yo y Aziz Mes, que era el grupo que tenía
Missy y Tony. Que era ahí como rollo más psicodélico y tal. Sí, ¿no? Psicodelia. Sí. Y Boris Swan. Y bueno, pues por ciertas cosas, circunstancias, pandemia, paramos de tocar, cada uno hizo un poco su vida, con ganas de volver a retomarlo, y este año pasado fue cuando lo hicimos, pero ya pues con una mirada distinta, como más colaborativa con más personas. Alvarín se unió aquí a los bajos. ¿Y te engañan o entras ahí? Vilmente. Es que siempre vemos, no, es verdad, pero siempre vemos Un así proyecto un que poco en los empieza en grupos pandemia. que es- ¿Cómo me meto en eso? ¿No? Es como... Prometimos mucha diversión, nada más. Sí. Oye, ¿y el nombre? Porque yo, que sé muchísimo sueco, que he averiguado que el nombre significa helada, ¿no? Es el hada, ¿es eso? No. No. No sé tanto sueco. No, pero... Bórralo todo. Para dominar el... Guapo también. Para dominar el caminada. A ver, cuenta. Decimos significa las 5 y viene porque hay un artista que a mí me encanta que se llama Hilmaz Klint, la primera artista que hizo arte abstracto y se recuperó tarde porque se pensaba que era Kandinsky, a mí me encantaba, y dije yo, pues de FEM, las 5, que era la formación que tenía ella, digamos, con sus amigas, Sí. hacían sesiones de espiritismo Ah, qué bueno. y con esa información que sacaban de ahí, pues hacían sus obras de arte. Entonces nosotros, pues un poco lo mismo, aunque somos 4. Pero quedáis también para el Sí, sí, claro. Todo esto... Filomena. Eso es importante, luego sale la música. Cuando éramos para el espiritismo éramos 5. Bueno, hombre, de ahí Viene también. Gilma y los posee. Oye, os escuchamos con el, yo creo que fundamentalmente el Dream Pop, ¿no? En el que un poco estáis. Contarnos un poquitín también cómo ha ido cambiando lo que es ya los paisajes sonoros, ¿no? del grupo. Habéis hecho también transición del inglés al castellano, que eso es a veces complicado, ¿no? y difícil. ¿Cómo ha sido también la evolución un poco musical del proyecto? Sería componer las canciones. Entonces te manda un audio, en este caso de WhatsApp, en el que está ella cantando con la guitarra acústica. Nos juntamos, en un ensayo la acabamos e intentamos defenderla de la manera más alegre para ser canciones tan tristes. Sí. Intentamos Compensar, siempre ahí. que levante un poco el ánimo, aunque no sé si lo conseguimos. Yo creo que sí, que está como toda la melancolía, pero también hay momentos como luminosos, ¿no? Dentro de la música. Y eso del inglés al castellano, porque eso sí que condiciona no solo a la hora de componer, sino a la hora luego también de cómo tratar el tema, ¿no? Y no ha perdido el rollo, yo creo, por tener el castellano ahora como la lengua principal. Hubo una lucha ahí, ¿eh? Sí, fue complicado, porque desde que empezamos queríamos hacerlo en castellano. Sí. Pero yo siempre había hecho canciones en inglés, todo, o sea, el 90 y pico % de la música que escuchaba era en inglés y eso ya era un condicionante. Pero un buen día llegó una canción en castellano que sonaba bien, con la que ganamos un concurso Ajá. organizado por Brian Hunt en Cantabria, que se llama Interludio, ese concurso. Sí. Y ahí pues fue un empujón para decir, podemos hacerlo. Sí, nuestro Y suena concierto bien. todo ya en castellano. ¿Y qué espacio veis que hay para una propuesta como la vuestra ahora? Porque, por ejemplo, estáis en Lacre también, ¿no? Comentabas lo del concurso, que bueno, en ese concurso ganasteis, con lo cual entiendo que hay un espacio, ¿no? Para vosotros. ¿Cómo lo veis? En el indie pop, en el indie rock, en el pop. O sea, no hay una escena de esta música muy concreta en España. Y luego es como el espacio muchas veces el que va al músico y no el músico al espacio, ¿no? Sí, pero si hay escenas más concretas, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, hay una escena rock o hay una escena folk, y es verdad que para este estilo en concreto o para este indie, seguramente ahora mismo en Asturias no haya una escena concreta. Si te tengas que meter más, como decías, ¿no, Missy? Que al final te tengas que meter más en... Que no está mal, ¿eh? No, no, está bien. Un verso libre. Y sin una aspiración clarísima y súper definida, pero a vosotros, ¿qué os gustaría para este proyecto? Por gustar, ¿eh? No digo que tenga que ser la hoja de ruta, de decir, bueno, pues a mí este grupo, mira, me gustaría que tirara unos años, me gustaría tener un disco, me gustaría girar con él. O sea, ¿qué os gustaría para DFM? Tu meta perseguida es un disco. Sí, ¿no? Siempre lo dices. Un disco y además en físico. Que aquí, ahora hay que decir esto y concretar, sí, ¿eh? Claro. Pero luego si tuviéramos un recorrido Sí. de festivales, salas de conciertos, giras, con el que nos pudiéramos mantener, sería para mí ideal. Venga, 2 sueños, un tercero, vamos. Con comer bien así después de tocar y tal. Yo estoy, ¿verdad? ¿Eh? Fíjate, Oye, fíjate bueno, con lo esto es joven lo que es, mejor. porque Sí. nosotras llegamos tarde a decidir eso, ¿no? ¿A que sí? Hay un momento en la Un par de vida- sandwichinos después Decía del yo, concierto. comer rico, Claro, dormir ahí bien, más o menos. Claro. Bien, bien. Bueno, eso es la felicidad. Venga, vamos a dejarlo en Hombre. eso, ¿no? En estar bien y estar a gusto. Qué bien, sí, Bueno, sí, ¿con qué cerráis entonces? Vamos a cerrar con Filomena,
que es una canción que he dedicado a mi bisabuela, de Llanes. Fue una mujer muy fuerte que sacó adelante a muchos hijos, siendo muy humilde, y bueno, pues es sobre su historia de amor. Qué bien, bueno, pues vamos a escucharla. Celia, Missy, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado en Sonadía. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Gracias. 1, 2, 3 y... Dios se ha ocupado de quitarme el miedo, porque no puedo verlo, ni tampoco tenerlo, no. Es el amor, una especie en extinción. Hemos probado el fruto de un árbol, se oyen desde aquí. Mis ancestros venir por mí a desenterrar el espacio sideral.